Muy buenos días. Vamos a hacerles un pequeño tutorial para el proyecto integrador debido a que el procedimiento es demasiado largo y también me he encontrado con unos ahorros de pasos, pero no están explicando por qué. Entonces vamos a tratar de explicar por qué se están ahorrando varios pasos en los blogs donde ya está resuelto el proyecto integrador. Vamos a desmenuzarlo porque no, si ustedes no ponen los procedimientos, pues realmente no está bien. eh, Estarían bajando algunos puntos según la rúbrica, ya no están cumpliendo con todos los procedimientos, entonces hay que tener mucho cuidado con eso, sobre todo en el punto 2.1, 2.2 y 2.3 donde solamente están poniendo a la potencia, no la están convirtiendo a kilowatts y tampoco están convirtiendo el tiempo, simplemente ponen ahí una cantidad y entonces sí hay que poner todo el procedimiento. Entonces lo vamos a explicar en la sesión. Dice que en la casa de Rosy se encuentra funcionando una bomba de agua, dos focos LED de 5 volts, watts, perdón, y un ahorrador de 50 watts. En las terminales de la bomba de agua existe una diferencia de potencial de 110 volts y circula una corriente de 15 amperes. Aquí algo particular es que todos ocupan 110 volts, o sea, el voltaje para la bomba de agua, para los dos focos ahorradores, perdón, el foco ahorrador y los dos focos LEDs sería de 110. Dice que después de media hora o 30 minutos la energía eléctrica en la casa de Rosy queda suspendida por una descarga eléctrica en el transformador del suministro eléctrico, lo que también ocasiona que este se aísle de la red eléctrica y adquiere una carga eléctrica de menos 900 microcoulombs y la bomba de agua también queda cargada. Deben de saber que lleva un capacitor y su intensidad con una intensidad de 600 microcoulombs. Considere que la bomba se encuentra a 12 metros al norte del transformador del suministro eléctrico y 8 metros al este. Bueno, aquí hay que tener también cuidado mm, con el plano cartesiano. Lo vamos a ubicar y de verdad es muy fácil. Como primer paso nos pide que calculemos la potencia eléctrica de la bomba de agua de acuerdo a las características ya mencionadas. Este paso realmente es súper sencillo, es una simple multiplicación. Pues creo que aquí no tendría ningún problema, solamente hay que multiplicar la potencia para obtener la potencia hay que multiplicar el voltaje por la intensidad de corriente. Entonces este paso es súper fácil. Aquí si no tendrían pues complicaciones. Vamos a poner la potencia, va a ser igual al voltaje por la intensidad de corriente. Entonces sabemos que el voltaje vale 110 y la intensidad de corriente para la bomba nos dice que es de 15 amperios o de 15 amperes. Entonces vamos a multiplicar 110 por 15 y con eso obtenemos la potencia en watts. Entonces multiplicamos 110 por 15 y nos da 1650 y nos da en watt, o sea, ponemos una W. Anota tu resultado anterior en kilowatts. Entonces nos recorremos tres espacios, uno, 2, 3 y eso ahí le ponemos el punto, entonces sería 1.65 kilowatts. Si quieren obtenerlo, si no le entienden por qué me recorrí tres espacios, recuerden que un kilo vale por 10 a la 3 y entonces podemos dividir este 1650 entre 1000 y de esa forma ya obtengo el 1.65, obviamente kilowatt. Después nos pide calcular la energía que gastan los aparatos antes de la descarga atmosférica, es decir, al estar encendidos 30 minutos. Primero calculen la energía gastada por la bomba en joules o en joules, como le quieran llamar. Aquí hay dos formas de hacerlo, como lo encontramos en el internet, o realmente no sé, simplemente es una conversión, pero según lo que estamos viendo para esta unidad 2 y los temas que vienen en sus recursos de esta misma semana, que en este caso fue la semana 4,
creo que son precisos. Hay que ocupar lo que nos dice, ¿no? Mm, a ver si aquí en la unidad en la semana 2 viene. Aquí viene ley de Joule. Entonces, por eso es importante ocupar todos los recursos. Ya sé que sería más fácil hacerlo con... Aquí está la fórmula, la ley de Joule. Entonces es muy importante que lo hagamos de esta forma. De hecho, hasta aquí viene un ejemplo. Y aquí viene también la conversión. Entonces, por aquí aquí viene al contrario, van a convertir esos joules a kilowatt hora. Entonces, por esa razón es importante que se haga con la ley de Joule. Pero de todos modos es válido, son matemáticas, es física, es válido. Hay varias formas de hacerlo. Entonces, no hay problema, pero sí es importante que apliquemos todos nuestros conocimientos, ¿no? Por eso lo voy a hacer de las dos formas para el primer inciso. Entonces nos piden que calculemos la energía de la bomba en joules. Y lo vamos a hacer. De hecho, ahí está la formulita que dice que vamos a poner una B de la bomba. Va a ser igual a la resistencia por el tiempo por, aquí creo que es con R mayúscula, al cuadrado, por intensidad de corriente al cuadrado. ¿Qué conocemos de aquí de la bomba? Conocemos su intensidad de corriente o la corriente, que es de 15 amperios o amperes. También conocemos el tiempo, que es de 30 minutos, y es lo único que conocemos. Cabe mencionar que todo para el tiempo en este caso se va a medir en segundos y lo tenemos en minutos. Es minutos. Ponemos min abreviado, porque si ponemos m nos vamos a confundir y tal vez el m minúscula significa metros, ¿no? Vamos a convertir esas unidades sabiendo el factor de conversión. De hecho, en la sesión en vivo que tuvimos la semana pasada les expliqué cómo convertir. Siempre necesitamos un factor de conversión, que en este caso sabemos que un minuto equivalen a 60 segundos, y con eso podemos hacer la conversión. Entonces hacemos esta especie de gato y primero ponemos lo que queremos convertir, en este caso 30 minutos. De mi factor de conversión que está en naranja me fijo quién tiene minutos, lo ponemos abajo un minuto y arriba ponemos el 60 segundos. Entonces dividimos los minutos, se hacen una unidad y multiplicamos 30 por 60 entre 1, o no, ya no lo podemos dividir porque sabemos que nos va a dar el mismo número. Entonces 30 por 60 me da 1800 segundos. Entonces ya tenemos el tiempo, conocemos la intensidad de corriente, nos falta calcular la resistencia, y de la ley de Ohm vamos a obtener la resistencia. La resistencia ya despejada me va a dar a voltaje entre intensidad de corriente. Conocemos el voltaje, sí, vale 110. Conocemos la intensidad, que vale 15. Y esto nos va a dar 7.33. No lo voy a poner así porque lo voy a comparar con la conversión que viene en los blogs de estas actividades ya resueltas, ¿no? Entonces ponemos 110 entre 15. Entonces me da 22 tercios. Lo ponemos 22 tercios. O en decimal me da 7.33, pero no lo voy a ocupar así, ¿eh? Estos son ohms. Entonces sustituimos estos valores ya en la energía de la bomba. La resistencia, entonces quedamos que es de 22 tercios por el tiempo, que fue de 1800 segundos, y por la intensidad, que es 15 al cuadrado. Vamos a hacerlo en la calculadora. Entonces ponemos 22 tercios
22 tercios por 1800, y eso por 15 al cuadrado, y eso me va a dar 227 y 4 ceros. Ahorita vemos cuánto es. 97, perdón, y 4 ceros. Ponemos comas. 2.970.000 joules, y ya tenemos el resultado. ¿Por qué no lo hago con el decimal? Si ocupo el decimal, si cuando haga la conversión, pues obviamente ya no me va a dar lo mismo. Nos pondría 7.33 y se aproxima, pero ya me da abajo del 297, del 2, del 97.000 me da 96.800, 978 en esta parte. Entonces no se parece mucho. Ya es muy considerable. De la forma que está en los blogs o en las actividades que supuestamente están resueltas, simplemente calculan primero la potencia, y de hecho se hace mucho más fácil para los demás incisos. Entonces primero calculan la potencia de la bomba. Entonces lo primero que tendrían que hacer para calcular la potencia de la bomba, sabemos que la fórmula es igual a, perdón, la energía a potencia por el tiempo. Entonces conocen la potencia ya la calculamos al principio en kilowatts, es de 1.65. Aquí el tiempo debe estar en horas, porque para el factor de conversión es kilowatt hora a joules, entonces por eso lo necesitamos en horas. El tiempo ya convertido en horas me va a dar media hora. 30 minutos es igual a media hora, ya convertido en horas. Entonces por esa razón sería 1.65 kilowatt por 0.5 horas. También podemos ocupar el factor de conversión para convertir los minutos a horas, pero nos vamos a ahorrar ese tiempo. Entonces esto nos va a dar 0.825 kilowatt hora. Vuelvo a repetir, se convierte en kilowatt hora porque mi factor de conversión está en kilowatt hora para los joules, y nos dice que un joule va a ser igual a 36 por 10 a la 5 kilo. Estoy al revés. Más bien sería un kilowatt hora va a ser igual a 36 por 10 a la 5 joules. Ese es mi factor de conversión. Entonces ya tengo mi energía, pero energía eléctrica la quiero en energía calorífica, digámoslo así. Entonces me va a dar, vamos a hacer nuestro famoso riel de conversión. Arriba, parte superior izquierda, pongo lo que quiero convertir, que en este caso es .825 kilowatt hora. Y aquí veo quién tiene kilowatt hora, pues el 1 kilowatt hora, y arriba pondría 36 por 10 a la 5. Entonces hago esa multiplicación, el resultado me va a dar en joules, porque kilowatt hora entre kilowatt hora me va a dar una unidad. Entonces multiplico eso por .825 por 36 por 10 a la 5, y eso me da lo mismo que allá arriba, 2.970.000 joules. Y de hecho es correcto hacerlo de las dos formas, pero yo me inclinaría por hacerlo como la primer parte con lo de la ley de Joule, como viene en su recurso de ustedes, ¿no? Aquí. Y ellos al final convierten al contrario, ¿no? Vienen de Joule a kilowatt hora, o sea, lo hacen al revés.
Por eso la importancia de ocupar todos los recursos. Entonces ya tendríamos ahí la forma como lo hacen. En la plataforma, más bien en los blogs donde ya está resuelto, nada más únicamente me aparece creo que el 1.65, ni siquiera multiplican la hora. Ya me da creo que el punto 25, no dicen de dónde salió y inmediatamente se van al resultado. Entonces tengan mucho cuidado con eso. Vámonos al 2.2. Lo vamos a hacer de la misma forma, aunque sea el procedimiento más largo, pero es importante que se entienda por qué. Y nos vamos al 2.2. Indica de los dos focos ahorradores el gasto, ¿no? Entonces lo que nos queda entonces es Q del foco ahorrador, ¿no? Va a ser igual a, quedamos que era resistencia por el tiempo por la intensidad de corriente al cuadrado. Los datos que sabemos es que la potencia va a ser a 5 watts. También tenemos el tiempo, que es 1800 segundos, porque es el de media hora, y el voltaje es igual a 110. Si lo queremos hacer como acá, pues tenemos que convertir esos watts a kilowatts. Después los segundos a horas, ya sabemos que es media hora, y después utilizar el factor de conversión. Entonces están las dos opciones, o utilizar la formulita que tenemos aquí, que es el lado un poquito más largo. Entonces de esto podemos calcular con la fórmula de la potencia la intensidad de corriente, que no la conocemos. Entonces ya despejando nos va a quedar intensidad de corriente va a ser igual a potencia entre el voltaje. Sustituyendo tenemos la potencia, tenemos el voltaje, y esto va a ser igual a 5 entre 110. Y eso nos va a dar 1 entre 22. Entonces lo vamos a ocupar como fracción. 22 amperios. Y también nos faltaría calcular la resistencia de la ley de Ohm. Ya despejada nos quedaría voltaje entre intensidad de corriente. Ya tenemos el voltaje, que es 110, y el amperaje, que es 1 entre 22. Entonces ponemos 110 entre amps, y eso me da 2200. A ver, pero es 110. Y aquí ya se complicó el ANS por entonces sería 110 entre un 22avo. Nos da 2420. En este caso son ohms. Ya tenemos ahora sí todo para sustituir en la fórmula. La resistencia entonces es 2420, el tiempo es 1800, y la intensidad de corriente es un 22avo al cuadrado, y eso nos va a dar, ponemos amps por 1800 por un 22avo al cuadrado. Y eso nos da 9000 joules, obviamente. Y ya tenemos para los focos ahorradores. Ahora nos vamos para el foco incandescente, o el foco que gasta más energía. Yo creo que aquí le puse foco ahorrador, ya no es incandescente. Ahorrador, y el otro son LED, los focos LED. Entonces a este se llama, este es el ahorrador, no es el incandescente.
Sale. Entonces, ¿qué tenemos? ¿Qué conocemos o cuáles son los datos de ese foquito? Tenemos una potencia. Si quieren, esto lo hacemos como el otro procedimiento, ¿no? Ya para variarle un poquito. Entonces tenemos la potencia que es igual a, ya ustedes verán que es más fácil. La potencia, conocemos el voltaje que es de 110 y conocemos el tiempo que es de 1800 segundos, pero lo queremos en horas, eso ya lo sabíamos por qué, es 0.5 horas. Lo queremos en horas, ¿vale? ¿Qué tenemos que hacer primero? Calcular la potencia en kilowatts. Entonces la potencia va a ser igual a 50 watts, pero la queremos a kilowatts. Entonces vamos a dividir 50 entre 1000 y nos va a dar 0.05 kilowatts. Es lo primero que tendríamos que hacer, convertirla de watts a kilowatts y ahora sí calcular la energía, que en este caso es 0.05 kilowatt y quedamos que 0.5 hora. Y eso nos va a dar a por 0.5, eso nos va a dar 0.025 kilowatt hora. Y recordando que un kilowatt hora es igual a 36 por 10 a la 5 joules, pues convertimos únicamente. Entonces tenemos 0.025 kilowatt hora y acá abajo ponemos un kilowatt hora. Acá de este lado 36 por 10 a la 5 joules y entonces multiplicamos 0.25 por 36 por 10 a la 5 y eso me va a dar 924 90,000. ¿Sale? No es el mismo resultado que arriba. Arriba es 9,000 y abajo es 90,000. Entonces, ustedes verán qué hacer. Aquí ya está explicado de las dos formas cómo me podría quedar. Si lo hacen de la forma de calculando Q, les va a dar estos 90,000. Finalmente suma la energía utilizada. Entonces vamos a Q total. Va a ser igual al primer resultado, al de la bomba, que fue 297 con 4 ceros, más dos veces 9000 porque tenemos dos focos LED, más 90,000. Sale, y entonces la energía total va a ser igual en joules, obviamente, va a ser igual a 3 millones joules. Vamos a comprobarlo con una calculadora. Entonces tenemos 297 más 9, 2, 3, más 9, más 90. Ahí está, 2. Ahí está. 3,078,000. Bueno, ya tenemos el resultado. Ahora nos vamos con el apartado número 3. Dice, ¿cuál es el costo del consumo de energía eléctrica de los aparatos si el precio de kilowatt hora es de .793? Obviamente pesos. Recuerda que calcular los kilowatt hora se debe multiplicar la potencia y ahí está, ¿no?
Eh, Está muy fácil esta parte, vamos a hacerlo. Entonces primero vamos a primero sabemos o tenemos la potencia de la bomba, que es igual a 1.65 kilowatt. Tenemos la potencia del foco LED, que es igual a 5 watts, y la potencia del foco ahorrador, que es de 50 watts. Hay que pasar primero a kilowatt hora las potencias de los focos. En este caso la potencia del foco LED es igual a 5 por 10 a la menos 3 kilowatts hora. Lo hice dividiendo únicamente entre 1000, y la potencia del foco ahorrador ya la habíamos hecho allá arriba, es de 0.5 kilowatt. Podemos hacer la suma de las tres para obtener mi potencia total. O sea, sumamos el 1.65 más el 5 por 10 a la menos 3 más el 0.05. Poniéndolo en forma decimal, el 5 por 10 a la menos 3 sería 0.005. Por si tienen dudas, entonces la potencia total me va a dar la siguiente cantidad, que sería 1.65 más 5 por 10 a la menos 3 más 0.05, y eso me va a dar 1.705, obviamente kilowatts. Y entonces ya para calcular la energía lo multiplicamos por el tiempo, entonces sería 1.705 por el tiempo, que fue de media hora, ya lo sabíamos. Y entonces pues usamos la calculadora por 0.5, y eso me da 0.88525 watt kilowatt hora. Y ya está. Ahora únicamente tenemos que multiplicar eso por el costo, por 0.793, y de esa forma sabemos cuánto nos gastamos, ¿no? Dice, si tanto el transformador como la bomba de agua quedaron eléctricamente cargados, ¿cuál es la fuerza de atracción entre estas? Recuerda que la distancia más corta entre cargas es la hipotenusa. Bueno, primero tenemos que hacer el diagramita que nos están pidiendo, y nos están diciendo que nos recorremos 12 al norte. Entonces 2, 4, 6, 8, 10, 12. Y también, si sabemos que hacia el este tenemos 8. 8. Acá está nuestro transformador de este lado, en el punto 00. Y donde se van a intersectar estos dos, digamos el X y el Y. Este es el este es el norte. Va a ser mi hipotenusa que nos dice ahí. Lo que yo quiero calcular es esta distancia. Sabemos que esto es 8 y acá es 12. Con el teorema de Pitágoras sabemos que C va a ser igual a al cuadrado más B al cuadrado. Entonces C va a ser igual a la raíz de 8 al cuadrado más 12 al cuadrado. Y todo eso le sacamos raíz, y me va a dar
14.42 metros. Ya tenemos la distancia. Ahora simplemente hay que calcular primero la fuerza eléctrica de atracción y repulsión. ¿Sale? Entonces lo primero que tenemos que hacer es calcular la fuerza eléctrica, que en este caso es la ley de Coulomb, que en este caso la constante es 9 por 10 a la 9. Valor absoluto de sería menos 9000 por 10 a la menos 6 por el valor absoluto de, en este caso es de la bomba y del transformador, sería 600 por 10 a la menos 6, y la distancia que acabamos de calcular en este caso sería de 14.42 y esto va al cuadrado. Entonces ya resolviendo todo eso me va a dar la fuerza va a ser igual a 233.72 newtons. Ya tenemos la fuerza. En el otro inciso vamos, más bien en ese mismo inciso vamos a la intensidad de campo eléctrico. Necesitábamos a la fuerza para poder calcularlo, y entonces como fue la descarga hacia transformador, pues vamos a ocupar la carga del transformador, que en este caso es de 9000. Entonces va a ser igual a 233.72 entre 9000, 1, 2, 3. Y eso pues simplemente nos va a dar 2596.9, 59, 69 punto 47 newton sobre coulomb. Podemos hacerlo con la calculadora. Ya nos dieron el resultado de 233.72 entre 9000 por 10 a la menos 6, y ahí está. Y ya tenemos el resultado. Entonces es importante ¿qué pasó? ¿No qué va a pasar, don Orleans? Pues te podías largar. Pues aquí puedo ponerle pausa, mija. Ay, hija. Pero pues ya valió madres, ahora ya me quitas todo mi tiempo. Pero si te podías ir. Yo no sé. Mira, ya de todos modos ya la regaste. Pues yo estoy haciendo mi sesión de que según vino ignorando y no se larga. Y yo le puedo poner pause. No estoy bailando.
que ya vino don Orlando. Pues ya se fue, porque llegó desde las 6, dice que desde las 7:30, y no sé por qué no se va, nada más está ahí baile y baile. Que no hagan ruido que voy a seguir grabando. Sofía. Ya no pueden hacer, ya no pueden hacer ruido, changuitos. Bueno, ya para el punto 6, perdón, sería calcular la intensidad de corriente, que en este caso lo vamos a hacer con la siguiente fórmula y respecto al transformador. Entonces sería, y va a ser igual a la carga del transformador sobre el tiempo. En este caso es 9000 por 10 a la menos 6 sobre el tiempo, que en este caso es 0.0018 segundos. Entonces ponemos 9000 entre punto 0018, y eso nos va a dar 5 amperes. Después, para el punto 7, nos pide calcular la resistencia, que realmente ya la tenemos, la calculamos desde el punto número 2, que en este caso nos dio 7.33 ohms la resistencia de la bomba. 7.33. Entonces, en el caso de que no lo hayan hecho, entonces lo tendrían que hacer. Ya no pongo las operaciones porque se supone que ya lo hicimos, ¿no? Dice: por lo sucedido, Rosy se percata de que sus gastos por mes serán de 400 pesos, por lo que decide ahorrar diariamente 20 pesos durante 20 días. Construye en el plano cartesiano que representa el ahorro de Rosy. Considera que el eje X son los días y el eje Y son los ahorros. Bueno, primero tendríamos que hacer, digamos, qué es lo que representa el plano en X y Y. Vamos a hacerlo con líneas.
ahí ya tenemos nuestro plano XY. Entonces lo primero que tenemos que entender es lo que nos dice el enunciado. Dice que ahorra 20 pesos por día, ¿no? Entonces en el primer día nos dice que ahorraría 20 pesos. En el segundo día pues obviamente serían 40. En el tercer día serían 60. Y si me voy, pues me voy, si me voy así del lado izquierdo y del lado vertical del eje X y Y, pues voy aumentando. Entonces para no hacerlo de esta forma puedo obtener una función lineal y simplemente sustituir al final. Entonces ya tenemos gráficamente lo que representa el ahorro de Rossi, y lo haríamos de la siguiente manera. Primero vamos a calcular la pendiente, entonces yo tendría que elegir dos puntos, en este caso mi punto 1 y mi punto 2 sería hasta el 3,60, punto 2 y punto 1. Pues el punto 1 en sus pares ordenados me quedaría 1,20, el punto 2 me quedaría 3,60, y de aquí debo, bueno, para obtener ya mi pendiente M, la fórmula dice que es Y2 menos Y1 sobre X2 menos X1. De esos pares ordenados, pues yo sé que mi primer punto representa X1, coma Y1, y abajo sería X2, coma Y2. Sustituyendo en la fórmula sería 60 menos 20 entre 3 menos 1. 60 menos 20 me van a dar 40 entre 2. Y ya dividiendo el 40 entre 2 me va a dar 20. Esa es mi pendiente. Ahora, con la ecuación punto pendiente que nos dice que y menos y1 es igual a la pendiente por x menos x1, voy a obtener mi función lineal. Sustituyendo, entonces me quedaría y menos y1, que en este caso es 20, va a ser igual a la pendiente que fue 20 por x menos x1, que vale 1. Vamos a hacer esas operaciones y ya con eso obtenemos mi ecuación. Y menos va a ser igual a, bueno, primero multiplicamos. Y menos 20 va a ser igual a 20 por x, me va a dar 20x, y 20 por primero el signo, más por menos es menos, 20 por 1 es 20. Ahora sí vamos a despejar a la y, entonces me quedaría 20x menos 20. El 20 del lado izquierdo pasa sumando, y menos 20 más 20 me va a dar 0. Entonces mi ecuación quedaría y es igual a 20x. ¿Cuánto habrá ahorrado Rosalía en el día 7? Entonces, pues simplemente sustituimos. De la función quedaría es igual a 20x, entonces sería 20 por 7, y habrá ahorrado 140 pesos. ¿Y cuál fue el total del ahorro durante 15 días? Pues entonces sería 20 por 15. Eso sería 300 pesos. ¿En qué día pudo haber cubierto el total de sus gastos, que fueron de 400 pesos? Pues simplemente ahí, en vez de poner la función que doy es igual a 20x o a 20 por x, entonces sabemos que ahora eso vale 400. El x lo despejaríamos
y ese sería el valor, ¿no? 400 entre 20 y eso nos da 20. Bueno, ya únicamente les quedaría responder a sus preguntas y prácticamente en resumen sería todo el procedimiento de cómo hacer su proyecto integrador con todos sus pasos. Cualquier duda sigo contestando vía mensajero. Recordemos que solamente tenemos 5 días más. Las entregas se cierran el próximo 14 de agosto. Entonces consideren sus tiempos y recuerden que el proyecto integrador sigue valiendo el 30% de su calificación. Entonces sí es muy importante, yo diría, comenzar con el proyecto integrador y después ir terminando las demás actividades que representan otro 30%.